días, chicos. Hoy vamos a hablar de los niveles de lenguaje. Bueno, primero debemos definir bien lo que es el lenguaje. Entendemos como lenguaje a la capacidad que tienen las personas para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Esta palabra puede ser oral o escrita. Vamos a ver estos niveles de lenguaje: el nivel vulgar, nivel coloquial y el nivel culto. En cuanto al lenguaje vulgar, por lo general es utilizado por personas de bajo nivel de instrucción. ¿Qué quiere decir con esto? Personas que no han asistido a la escuela, por ejemplo, o que solamente fueron unos pocos años a la escuela. También una característica es que se abusa mucho de las expresiones locales o regionales. Por ejemplo, locales cuando decimos no sea malito, o han escuchado esa frase que dice yuya vida, de ley. Regionales podrían de ser como en la sierra que decimos a los niños guagua, pero en la costa les dicen el bebé. Entonces, estas expresiones no están mal, pero sí está mal su abuso. Entonces, en el lenguaje vulgar se abusa mucho de estas expresiones. También se utiliza oraciones sumamente cortas. Otra característica es el abuso de las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Cuando hablamos o escribimos, hay palabras que se suelen repetirse mucho. Entonces es cuando repetimos mucho una palabra. Quizá puedan, no sé, fijarse en algunas personas cercanas a ustedes de que tienen siempre la tendencia de repetir una palabra. Cuando habla, por ejemplo, puedo decir, cuando habla mi tío, siempre repite la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una muletilla, ¿sí? También se da el uso de palabras incorrectas o incompletas, palabras que están mal escritas o que les falta una sílaba o una letra. Y también el uso de obscenidades. Las obscenidades son todas aquellas palabras, gestos o acciones que atenten contra el pudor de una persona, especialmente en lo relativo al sexo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de lenguaje vulgar. Miren, por ejemplo, aquí dice, fuimos a la escuela, cuando debería ser fuimos a la escuela. Corristes, son palabras incorrectas. Aquí está ese, está de más. ¿Han escuchado cuando hay personas que dicen el señor vino temprano? Cuando es el señor vino temprano. Esta, está bueno, cuando debería ser está bueno. Usted, no dice usted, le falta la D, ¿no es cierto? Está incompleta. Es del típico aiga, que a varias personas les hemos escuchado, ¿no es cierto? Y esta de acá también, cuando dicen medicina, en vez de decir medicina, entonces son palabras incorrectas. Ahora tenemos el lenguaje coloquial. Este tipo de lenguaje se usa en ambientes cotidianos, con personas con las cuales tenemos mucha confianza. Por ejemplo, la familia, con el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, son personas con las cuales yo tengo mucha confianza y voy a hablar justamente así, con mucha confianza. Los vecinos del barrio también son personas con las cuales hablamos de esta manera. Este lenguaje es espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que no está planificado, es decir, no hay, por ejemplo, que hacer una cita para hablar con el papá. Con el papá voy a hablar mañana a las 8 de la mañana. No es algo planificado. Tampoco hago una lista de las cosas que le voy a decir, quizá. Es muy espontáneo. Si yo quiero decirle a mi mami que le quiero, pues le veo en el cuarto, en la cocina, en cualquier lado de la casa y le digo, mami, te quiero mucho. Entonces no planifiqué esa conversación, ¿sí? Admite algunas incorrecciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este lenguaje hay ocasiones en las que puede aceptarse un error, digamos, pero tampoco tan exagerado como era en el lenguaje vulgar, ¿sí? Dice también que está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas. Entonces, obviamente, si
estoy hablando con personas con las cuales tengo mucha confianza, hay también afecto. Entonces hay las expresiones como mi hijito, mi hijita, mi chiquito, mi bonito, esas son ese tipo de expresiones. También utilizamos mucho las interjecciones que sirven para expresar sentimientos, emociones y las frases hechas, los dichos populares de las personas. Esto también ya habíamos hablado antes, como cuando escuchan a la mamá decir, dame echando un ojito a la olla. Entonces tienen un significado. No significa que se va a sacar el ojo y lo va a poner en la olla porque es imposible. Significa que le ayude a ver si ya está la comida. Y también usamos mucho los diminutivos. Los diminutivos, como dijimos antes, son todas esas palabras de cariño. Mi hijito, mi bonita, mi chiquito. Los aumentativos, cuando decimos quiero un abrazote, grandote. Y los despectivos también, inclusive, cuando decimos esta casucha, este zapatucho. Esas son frases despectivas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, Diana decidió dejar de venir a las clases. Habla hasta por los codos. Te quiero mucho, mami. Te pasas. Son expresiones de la vida cotidiana, común y corriente. De hecho, este lenguaje coloquial es el más hablado por todas las personas en todo el mundo. Es el nivel de lenguaje que más usamos todos. El lenguaje culto es hablado normalmente por personas muy instruidas. ¿Qué significa esto? Personas que han ido a la escuela, al colegio, a la universidad, personas muy preparadas. Está muy apegado a las normas gramaticales de la lengua. ¿Qué significa? Que se cuida mucho de escribir correctamente las palabras, de si es con B, con V, con Z, con S, de si tiene tilde o no tiene tilde. Entonces, cuando yo hablo o escribo en lenguaje culto, debo estar muy precavida de utilizar correctamente las palabras. Hay riqueza de vocabulario, es decir, hay muchas palabras que yo puedo utilizar para decir las cosas. Dicción clara y entonación moderada. ¿Qué significa? Que cuando uno habla se entiende todo lo que se dice. Y la entonación moderada significa que el tono de voz no es ni demasiado alto como gritando en la conversación y tampoco demasiado bajo porque no se entendería, es un tono adecuado. Y las ideas aquí son ordenadas, lógicas y claras. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, gracias a la experiencia adquirida denotamos su sabiduría. La economía en nuestro país debe ser considerada primordial. Es para mí un inmenso placer recibirlo en tan magno evento. Los momentos por los que atraviesa nuestra compañía son dichosamente favorables. ¿Vieron? Se nota ese nivel de lenguaje más culto. Espero que les haya quedado claro, chicos.